Buenos días. La intención del siguiente video es explicar en qué consiste la regresión logística. Primero lo que es la regresión logística como un clasificador binario y cómo mediante un método llamado 1 versus todos se puede extender a una clasificación múltiple. Primero tenemos que empezar con una pequeña descripción sobre lo que es la regresión lineal. Tomemos en cuenta que tenemos un set de datos o de puntos como los que describen la siguiente imagen. Estos son un conjunto de datos conocidos que se agrupan de la siguiente manera. En este caso, son puntos dependientes de unas variables x y y. ¿Qué ocurre cuando tenemos una serie de datos y no conocemos una ecuación o una manera en que describa cómo se comportan las mismas? Podemos recorrer lo que es la regresión lineal. El concepto de la regresión lineal es simple. Consiste en tomar un conjunto de datos y buscar una recta o algún tipo de curva que me describa lo más certero posible el comportamiento de la serie de datos. En este caso tenemos una recta que describe de alguna manera cómo se han de comportar cada uno de estos valores, aún sin conocer la ecuación específica. Es una recta que depende de un valor inicial y parámetros, que son en este caso serían los parámetros θ que vemos aquí. La recta no necesariamente, aunque su nombre indica regresión lineal, no necesariamente es una recta, puede ser cualquier otro tipo de curva como la siguiente. En este caso tenemos una curva o una curva polinómica descrita por tres características, que sería x1, x2 y x3. En el ejemplo puntual podríamos decir que x1 es igual a x, x2 es igual a x al cuadrado y x3 es igual a x al cubo. O sea, eso depende de cómo se definan lo que se conocen como características de entrada, que vendrían a ser los valores x1, x2 y x3. x0 simplemente es igual a 1 y se define de esa manera para simplificar el cálculo, como se verá más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo de la regresión lineal. O sea, teóricamente nosotros mediante una ecuación o una gráfica polinómica podemos describir o el comportamiento de cualquier punto, por complicados que sean. Vemos que mientras más características de entrada se consideren, yo puedo ajustar o pasar por una serie de puntos de acuerdo a como yo lo desee. Ese es básicamente el concepto de la regresión lineal. Simplemente predecir un modelo o plantear una curva que se ajuste a un conjunto de datos de los cuales yo no conozco su comportamiento, o una ecuación que describa cómo calcularlos. Aquí vemos cómo para un mismo set de datos yo puedo describir distintos modelos de regresión lineal o hipótesis. Esta es una hipótesis, son distintas hipótesis que dependen de cómo yo defino el problema y qué tan preciso, cómo yo ajuste mi conjunto de datos. Entonces, para generalizar, la regresión lineal se puede representar de la siguiente manera. Tenemos un conjunto de parámetros o constantes que serán los parámetros θ, que van desde θ sub 0 hasta θ sub n. Y tenemos un conjunto de características de entrada que son n características de entrada. Como siempre, debemos tener un parámetro que no depende de las características, por eso es que usamos el x sub 0 igual a 1. ¿Sí? Entonces tenemos un vector columna de parámetros y un vector columna de características de entrada, desde x sub 1 a x sub n. Entonces, ¿cómo podemos plantear la ecuación general? Decimos que si tenemos un vector columna, su traspuesta va a ser el siguiente vector, va a ser el mismo vector, solamente que va a estar organizado en este caso en una fila y n más 1 columnas. Y aplicando leyes, las reglas de cálculo matricial y vectorial, decimos que la hipótesis va a ser igual a
nuestro vector parámetros traspuestos por el producto matricial de las características y nos describe la ecuación general que ya vimos, que es x sub 0 teta sub 0 por x sub 0 teta sub 1 por x sub 1 hasta el número de características que hayamos definido. En conclusión, podemos plantear la hipótesis de la regresión lineal de la siguiente manera. Hipótesis de la regresión lineal sería teta traspuesta, o sea, el conjunto de parámetros traspuestos, cruz el vector de las características. Muy bien. La regresión lineal funciona muy bien para predecir valores continuos y dependiendo de cómo se plantea el problema describe, valga la redundancia, muy bien cómo se adaptan o cómo se comportan distintos puntos y predecir el comportamiento de otros puntos distintos a nuestro set de puntos inicial. Pero ¿qué ocurre cuando cuando ya los puntos no tienen valores continuos sino valores discretos? El problema se convierte en un problema de clasificación. Entendidos de clasificación como se puede definir clasificación como como un problema en donde las salidas de problemas pueden tomar valores discretos, como puede ser sí o no, 0 o 1. Esos son problemas de clasificación binaria. La salida solo puede tomar dos valores. Y clasificación múltiple cuando la salida puede tomar valores discretos pero que ya no son binarios, por ejemplo 0, 1, 2, 3, alto, medio, bajo. Esto es lo que se define como un problema de clasificación lineal, un problema de clasificación. En este caso la hipótesis de la regresión lineal no sirve porque ya se usa, repito, para predecir o estimar valores continuos. Sin embargo, nos puede usar para plantear lo que es la clasificación. En este caso sería la clasificación binaria. Tenemos una función sigmoidea. Una función sigmoidea como es la siguiente. Como vemos en la siguiente gráfica, una función sigmoidea tiene asíntotas en el eje Y en 0 y en 1. Quiere decir que a medida que z aumenta en el tiempo, la función va a tender a un valor 1 y a medida que z se hace más pequeña o se acerca al menos infinito, la función va a tender a un valor de 0. Entonces, basándonos en la forma de esta gráfica, podemos plantear un modelo probabilístico tomando como base la hipótesis de una función lineal, de regresión lineal. Aquí vemos que justo el comportamiento de la función sigmoidea empieza a cambiar en 0.5. Ahora, ¿cómo se define entonces la hipótesis de la función de la regresión lineal aplicada en esta función? Decimos que el valor de z va a ser igual al valor de la hipótesis de la regresión lineal. Y la función sigmoidea es descrita por la siguiente ecuación que es conocida, ¿sí? Decimos que ahora la hipótesis de la función logística va a ser igual a la función sigmoidea evaluada en la hipótesis de la regresión logística, que en este caso es z. ¿Sí? Vemos aquí como es la ecuación. O sea, intuitivamente podemos ver que cuando z se hace más grande, e a la menos z se va a hacer muy pequeña y prácticamente va a quedar 1 entre 1 más un valor muy pequeño, tal como lo describe la gráfica, va a tender a 1, a la asíntota 1. Y cuando z se hace menor a 0, el exponente va a aumentar su valor y va a ser 1 entre 1 más un valor muy grande, nos va a tender a 0 tal como lo describe la gráfica. Bueno, aquí vemos cuando y es igual a 1, si el parámetro, estas son consideraciones que se hacen en base a lo que se conoce como un umbral de decisión. Pero antes de eso quisiera más o menos dar el significado de lo que significa la hipótesis de la función
las de clasificación logística. Esta es una función de probabilidad sencilla que lo que nos dice es que el valor que nos da es simplemente la probabilidad de que nuestra salida sea 1 ante una entrada x, siendo x nuestras características de entrada, que está parametrizada con un vector de parámetros θ. Entonces simplemente es una probabilidad. Entonces aquí describimos las reglas como tal. Cuando y va a ser igual a 1, o el clasificador va a estimar que y es igual a 1 si su hipótesis es mayor a 0.5, que sería nuestro umbral de decisión. O sea, todos los valores al cual se le implemente la función, la hipótesis esta, que nos dé mayor a 0.5, va a ser catalogado por el clasificador como una salida 1, y caso contrario, cuando sea menor, va a ser catalogado como una salida 0. Y aquí vemos, entonces simplemente sería evaluar la hipótesis de la regresión lineal. Si nos da mayor o igual a 0, que dice que y va a ser igual a 1, y cuando sea menor va a predecir un y igual a 0. Entonces esto es lo que se conoce como en las fronteras de decisión. Tenemos un conjunto de datos binarios, o sea, uno se pueden tomar o son de color amarillo o son negros. Entonces aquí tenemos una frontera que nos separa los ejemplos. Esto es lo que se conoce como una frontera de decisión. Aquí vemos, separa los ejemplos positivos de los ejemplos negativos. Entonces todo aquel que esté dentro de la barrera, dentro de la frontera de decisión, va a ser catalogado como y igual a 0, y los que estén por fuera van a ser catalogados como y igual a 1. Esta frontera de decisión es la misma que vemos aquí, está en color azul, ¿sí? Solamente que representada de la siguiente, se representa con un conjunto de datos. Entonces, muy bien. Como todo problema, necesitamos una función de costo. Una función de costo, o sea, lo que nos indica es la manera en que, nos da qué tan bien se ajusta nuestro set de datos a lo que se espera. Entonces, una función de costos, que aquí vemos como son dos funciones de costo dependiendo del caso. Cuando la salida es 1, la función de costo es descrita por la siguiente gráfica. Si vemos, o sea, si el valor que se espera, si el valor es 1 y el valor que se predice o que calcula la hipótesis es cercano a 1, el costo va a ser 0, o sea, un costo bajo. Quiere decir que el problema se ajuste, está representando de alguna manera bien nuestro conjunto de datos. Ahora, si el clasificador ante una entrada 1, un valor conocido, sabemos que la salida es 1, él dice que es 0, el costo va a ser alto, como lo vemos aquí. Mientras más cerca esté a 0, va a tender a infinito. Ahora lo mismo ocurre con y igual a 0. Cuando y igual a 0, si la salida es 0 y la hipótesis me estima un valor de 0, el costo va a ser bajo. En cambio, si la salida es 0 y la hipótesis me estima un valor de 1, el costo va a ser alto. Bueno, aquí tenemos descrito como las ecuaciones de la función de costo, ¿sí? Tenemos una para el caso de que y sea igual a 1 y una para el costo de que y sea igual a 0, ¿sí? Acá la vemos nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre? Como un problema de clasificación podemos generalizar la siguiente regla en una sola ecuación de costo, ¿sí? Una función de costo que depende del valor estimado y del valor real va a ser igual a lo que describimos aquí, ¿sí? Menos y por el logaritmo menos 1 menos y. ¿Por cómo funciona esta ecuación? Como la salida solo puede ser 0 o 1, cuando la salida sea 0, el y va a ser igual a 0 y este término desaparece y me queda la ecuación en 1 menos 0 logaritmo de la expresión siguiente.
que va a ser la ley para cuando y es igual a 0, ¿sí? La misma ecuación. Y cuando y es igual a 1, entonces me va a quedar esta ecuación y 1 menos 1 va a ser 0 por la siguiente expresión y me va a quedar la misma ecuación que describe aquí. Aquí está la función de costo. Ajá. Una vez que tenemos la función de costo, nuestro objetivo es minimizar el siguiente valor. O sea, mientras más es la función de costo se acerque a 0, quiere decir que el clasificador me va a realizar unas mejores predicciones sí, unas mejores predicciones. Entonces para eso aplicamos aquí nuestra función de costo, que es la que hay que minimizar. Entonces tenemos un promedio de la función de costos para todos los ejemplos, o sea, todos los ejemplos, definiendo ejemplo de entrenamiento a cada uno de los valores conocidos de nuestro conjunto de datos. ¿Sí? Entonces tenemos m ejemplos de entrenamiento, o sea, podríamos decir que tenemos un set de valores conocidos o de entrenamiento que tiene m valores, y la aplicamos a cada uno y le sumamos un término de regularización. El término de regularización es otra cosa que otra consideración que se le hace para revisar lo que se conoce como sobreajuste o subajuste de la data. Sobreajuste es cuando el clasificador se amolda también al set de entrenamientos que genera barreras de lo que se conoce como alta varianza. Y esto pues es perjudicial porque si bien al calcular los parámetros el modelo se ajusta muy bien a nuestro set de entrenamiento, cuando se alimentan con otros valores distintos a él, la predicción no va a ser buena porque está demasiado ajustado al primero. Y el subajuste es cuando nuestra hipótesis no describe de manera correcta el problema. Eso también es otro problema, por eso se introduce esto, que es el término de regularización. Entonces aquí tenemos la ecuación de costo final. Tenemos la ecuación de costo más el término de regularización. En este caso, la función tiene que lucha por conseguir dos objetivos. El primer objetivo es minimizar el costo, y nuestro segundo objetivo, que es el que imparte el término de regularización, consiste en minimizar lo más posible los valores de los parámetros. ¿Por qué esto? Porque en ocasiones hay características que influyen exageradamente en el comportamiento del clasificador. Entonces se busca siempre minimizar lo más que pueda para que los aportes de cada característica no predominen sobre los demás. Eso a grosso modo es lo que hace el término de regularización. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se podrían ver nuestros problemas de clasificación. Como lo repetimos, esto es una serie de características de entrada, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos n características de entrada, que podría ser algún problema que de repente consideremos, qué sé yo, que queremos comprar un carro y queremos evaluar en base a una serie de datos. Por ejemplo, X1 podría ser la velocidad, los años de garantía. Esos son definidos de acuerdo a las características propias del problema, que no necesariamente son los datos que disponemos, sino cómo los seleccionemos. Entonces tenemos n características de entrada y tenemos una salida y. Recordemos que y, al ser una salida de un clasificador binario, solo puede tomar valores de 0 o 1. Y tenemos una data de m casos conocidos. Todo este conjunto se conoce como set o conjunto de entrenamiento. Y cada uno de las filas se conoce como un ejemplo de entrenamiento. Y entonces tenemos varios ejemplos conocidos con sus valores y sabemos cuál es su salida.
Bien. Una manera de resolver estos problemas es la siguiente. Planteamos todo nuestro base de características en una serie, en una matriz. Y organizamos la matriz así, pero con la salvedad de que agregamos una columna extra del lado izquierdo. Una columna de valores x sub 0, que los cuales todos van a ser 1. Esta nueva fila que se agrega en realidad no tiene ningún significado o no representa ningún inconveniente, sino que se le agrega para facilitar el cálculo a nivel matricial. Y tenemos un vector de salida que va desde y sub 1 hasta y sub m, o sea, cada ejemplo de entrenamiento tiene su propia salida. Y definimos aquí también lo que es nuestro parámetro θ, que son los parámetros que va a usar la hipótesis, que va a ser una dimensión n más 1, siendo n la cantidad de nuestra característica. Entonces podemos definir la hipótesis matricialmente de la siguiente manera. Recordemos que la hipótesis es al evaluarla nos va a dar un vector de una hipótesis por cada set de entrenamiento. O sea, por cada ejemplo de entrenamiento, por cada ejemplo de entrenamiento vamos a tener un valor de predicción, ¿sí? La predicción para el ejemplo 1, para el ejemplo 2 hasta el ejemplo m. Ajá. Esos problemas funcionan bien cuando el problema es de clasificación binaria, es decir, es o no es, 0 o 1, sí o no. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos más distintas opciones, como el ejemplo que describimos aquí, donde la salida puede ser y sub 0, y sub 1, y sub 2 o y sub 3, valores discretos pero que ya no son binarios sino son opciones de selección de clasificación múltiple? Entonces podemos implementar el algoritmo de la clasificación binaria extendiéndolo mediante un método que se conoce el método 1 versus todos. Entonces el ejemplo funciona de la siguiente manera. Tenemos el siguiente set que vemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es consideremos y sub 0. Entonces vamos a considerar y sub 0 como nuestro ejemplo positivo y el resto de los valores como los ejemplos negativos. Entonces tratamos el problema como si fuera un problema de clasificación binaria. Y hacemos todo el procedimiento que explicamos anteriormente para la clasificación binaria y obtenemos nuestra frontera de decisión que nos separa nuestros ejemplos positivos de nuestros ejemplos negativos, ¿sí? Hacemos lo propio con y igual a 1, solamente consideramos los ejemplos donde y igual a 1 como positivos y el resto como negativos y trazamos nuestra frontera de decisión con y sub 2 y con y sub 3. Muy bien. Después de que tenemos todos estos valores calculados, vamos a tener que por cada caso vamos a tener un vector de valores predichos o hipótesis. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo 1 vamos a tener una hipótesis para cuando y es igual a 0, una hipótesis para cuando y es igual a 1 y una hipótesis cuando y es igual a 2 y a 3. Recordemos que el significado de la hipótesis que es simplemente la probabilidad de que sea o no sea el ejemplo positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos un vector de probabilidad para cada caso, simplemente vamos a escoger como el valor predicho aquel valor de hipótesis que sea mayor. Supongamos que tenemos un ejemplo, en el primer ejemplo nos dio un valor de h sub para cuando y es igual a 0 de 0.3, para cuando y es igual a 1 de 0.2, y así sucesivamente. Entonces tenemos varios valores, entonces vamos a tomar el valor donde la hipótesis sea mayor como nuestro valor a predecir o el valor real. Entonces así es como funciona la clasificación binaria, pero extendida a problemas de clasificación multiclase. Entonces no me queda más nada que decir
y me despido esperando que el video fuera lo más explícito posible.